Mis hermanos, muy buenas noches. Un gusto nuevamente de estar con ustedes el día de hoy en nuestro adiestramiento. Y recordemos que la semana pasada nos quedamos en el capítulo 2 de nuestro libro Iniciando la Vida. Y nuestro capítulo 2 lleva por título Obediencia para Santificación. Y retomando un poquito o haciendo remembranza de lo que el Señor nos hablaba la semana pasada a través del inicio de este capítulo, Él nos hablaba en Juan 17:17 lo siguiente, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? Y veíamos que el obedecer la palabra de Dios también nos encausa en alcanzar el propósito de Dios que tiene Él para nuestras vidas, ¿sí? Y que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros. Y veíamos a un personaje que nos los ponen aquí también como ejemplo de que fue obediente a todo lo que el Señor le mandaba. Y esta persona es Abraham. Recordemos que él fue obediente en lo sumo, ¿sí? Bueno, para aquel entonces, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el modelo por excelencia, pero antes de que hubiera venido nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, ¿sí? Dios de todas maneras, Él interactuaba, por decirlo así, con las personas, pero obviamente con quien le creía, con quien le obedecía. Y el ejemplo palpable de esa obediencia fue Abraham, repito, que inclusive el Señor le pide a su hijo y él sin objeción alguna, sin estar pensando, sin estar tratando de analizar la situación, simplemente él hizo lo que el Señor le mandó. Obviamente ya todos sabemos esta parte de la historia, que ya cuando él iba a sacrificar a su hijo en obediencia a lo que Dios le había dicho, Dios también le dice: detente, no le hagas nada al muchacho, y no lo mató, ¿verdad? No lo dio como ofrenda, no se lo entregó al Señor, porque el mismo Señor le dijo que no, que parara. Lo que Dios quería ver ahí era la obediencia de Abraham, que para Abraham que era lo primordial, que era su prioridad. Ese hijo que Dios le había dado y que era el hijo de la promesa, porque fue una promesa de Dios, o realmente para Abraham su prioridad era Dios. Y vean, Abraham, un hombre entendido, porque ¿por quién había tenido el hijo? Por Dios. Y obviamente nada puede ser antes, o nada ni nadie puede ser prioridad, ¿sí? O estar antes que Dios. Pueden ser prioridades, sí, pero prioridades formaditas atrás o después de Dios. Porque finalmente nuestra prioridad tiene que ser el Señor, y no por lo que Él nos da, simplemente porque reconocemos que Él es el Señor, que Él es nuestro Dios, ¿sí? Y obviamente en obediencia, miren, en automático van a venir las bendiciones, pero debemos de estar bien ubicados, mis hermanos, de amar al Señor, de obedecer al Señor, ¿sí? De estar agradecido con el Señor, estar apasionado por el Señor, todo esto, pero no por lo que Él nos pueda dar o por las circunstancias buenas que podamos estar viviendo, no, simplemente porque Él es Dios y Él es el Dios todopoderoso, Él es nuestro Padre celestial y a Él nos debemos, solamente por eso, ¿sí? Entonces la prioridad siempre va a ser Dios, y Abraham dio ejemplo de que conocía a Dios, que le obedecía a Dios, ¿sí? Y aquí en la página 16, que fue donde nos quedamos la semana pasada, nos dice que Abraham no solo guardó sus mandamientos, él entendió que obedecer a Dios significaba entenderlo en cada fase que el Señor le indicaba.
y nos quedamos en ver los aspectos en los que Abraham demostró su obediencia. Y hay que poner bastante atención en esto, mis hermanos, para que no nos confundamos. ¿Sí? Son 4 aspectos de los que hoy vamos a aprender, y que en esos 4, así como Abraham, ahora nosotros también debemos de ser igual de obedientes. ¿Cuáles son estos 4 aspectos? Bueno, el precepto, los mandamientos, los estatutos y las leyes o directrices. Una vez más, son los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes o directrices. Vamos a ver el primero, el precepto. ¿Qué es un precepto? Dice que uno de sus sinónimos es modelo. Eso significa, fíjense, es una orden, pero poniendo como ejemplo un modelo, como en el caso de Moisés. Esto lo vemos en Éxodo 25:40, cuando el Señor le dio las instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser el tabernáculo, ¿sí? Y dice de lo siguiente: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dio un ejemplo de cómo se tenían que hacer las cosas y cómo debería de estar hecho el tabernáculo, el templo que Dios mandó que se construyera. Pero no iba a ser como el humano, como Moisés o los que fueran a intervenir en esa construcción, como ellos creyeran que pudiera ser lo mejor. No, Dios a Moisés le dio un modelo allí en el monte y le dijo todo cómo debería de ser. O sea, le mostró en pocas palabras, miren, los planos, la maqueta de cómo quería las cosas. Entonces, sobre ese modelo fue que Moisés tenía que estar haciendo. Entonces, ese es un precepto. Dios nos dice que hagamos algo, pero nos da un modelo. Y traduciéndolo, mis hermanos, ahorita nosotros tenemos un modelo que es Cristo, y el Señor nos ha mandado a que seamos como su Hijo, como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay manera de perdernos. Tenemos un modelo y ese es el que tenemos que seguir, ¿ok? Entonces, ese es un precepto, es una orden, ¿sí? Pero que nos ponen un ejemplo de cómo debemos de hacer las cosas. Amén. También tenemos los que son los mandamientos. Creo que eso cualquiera lo podemos entender y es más comprensible o más fácil, ¿verdad? Dice que el mandamiento es dar una orden, pero para que se cumpla. Es un decreto destacando el carácter concreto del mandamiento. Casi todos venimos de una tendencia religiosa católica, y recordemos de que hay los 10 mandamientos, ¿verdad?, que nos dicen que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no robarás, no adulterarás. O sea, ya no los sabemos. Esos son mandamientos, son órdenes, ¿sí? Son mandatos, órdenes que Dios nos da, que debemos de estar, ¿qué?, obedeciendo. Pero, mis hermanos, no nada más existen 10 mandamientos. Todo en el Nuevo Testamento está, miren, lleno de mandamientos. El Señor nos manda a que perdonemos, porque así como nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar. Él nos habla de amar a nuestros enemigos. O sea, Él nos da esos mandamientos. Él nos dice que obedezcamos su palabra. Entonces, miren, directo, ahí nos está dando una orden. Entonces, un mandamiento es una orden. Y nos dice que también Abraham obedeció todos los mandamientos. Dios les dio órdenes y miren, él las obedeció. Y fíjense qué hermoso, porque Abraham obedeció a Dios en todo, en los preceptos, como ya vimos, en los mandamientos.
también en los estatutos y en las leyes o directrices. ¿Y por qué? Porque conocía a Dios, porque realmente amaba a Dios. Inclusive la Escritura habla de que el Señor dijo que Abraham era su amigo. Sí, y verdad que cuando uno hace amistad con alguien o uno puede decir que es amigo de alguien es porque uno lo conoce perfectamente, porque uno tiene confianza en él y uno sabe qué le gusta o qué no le gusta a su amigo. Uno va a hacer todo con tal de que el amigo esté bien. Uno nunca va a traicionar a un amigo. Entonces, fíjense todo lo que Abraham podía transmitirle a Dios. Por eso Dios dijo y lo catalogó como también como su amigo. Entonces, Abraham obedeció al Señor en todo. Y en aquel entonces todavía no estaba el Espíritu Santo. Entonces, ahora mis hermanos, el Espíritu de Dios es el que mora en ti y el que mora en mí. Y dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso es de que no tenemos ninguna excusa para poder decir no puedo obedecer al Señor. Sí podemos, porque el Espíritu de Dios es el que mora en ti y el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Imagínense qué poder. Entonces, ese mismo poder radica en cada uno de nosotros y es por ello cuando nosotros entendemos nuestra naturaleza, entendemos que Él vive en nosotros, miren, en automático, de una forma natural, vamos a estar obedeciendo todo y cada una de las cosas que nos diga Dios. ¿Ok? Bueno, entonces ya llevamos 2 puntos, los preceptos y los mandamientos. Preceptos que dijimos que era, el precepto es una orden, pero dándonos un modelo, cómo debemos de hacer las cosas. ¿Ok? Los mandamientos es una orden para que se cumpla. Miren, directa, concreta. ¿Ok? Ahora vienen los estatutos. Y esto, los estatutos yo creo que cualquiera podemos más o menos ubicarnos, porque los estatutos también son las reglas de conducta que a veces en las empresas o en las instituciones se tienen precisamente para poderlas observar y eso haga de que la convivencia o el desarrollo en esa institución por parte de las personas sea de una manera ordenada y cordial. ¿Sí? En pocas palabras, los estatutos son reglas de conducta. Y el Señor también nos da estatutos, también nos señala reglas de conducta. Y estas reglas de conducta, Abraham también las observó. ¿Sí? Veamos lo que nos dice en nuestro libro. Dice, estatuto es lo que establece como reglamento de conducta de una empresa o institución. Tiene que ver con las bases de conducta de una institución. En otras palabras, es el perfil de lo que debe ser. Abraham estableció el perfil o modelo que tenía que tener su descendencia, es decir, conforme a la imagen de Cristo. Recordemos que nosotros tenemos un estatuto y el Señor ya nos ha dicho que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Nosotros debemos de tener la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. En la Escritura vamos a encontrar un sinnúmero de estatutos. ¿Por qué? Porque ahí nos dice el Señor cómo es que debemos de comportarnos. Tan solo en Timoteo dice cómo debe de ser el sacerdote, y recordemos que sacerdotes somos todos y cada uno de nosotros, y dice que debe de ser un hombre de una sola mujer, que no debe de ser dado al vino, mentiroso, en pocas palabras una persona íntegra, ¿sí? También habla de las mujeres, cómo deben de ser las mujeres. Entonces ahí el Señor, miren, nos está dando un patrón o nos está dando reglas de conducta de cómo debemos de ser nosotros.
Entonces, así como Abraham, nosotros también debemos de estar obedeciendo. No podemos decir voy a obedecer los mandatos, pero unos estatutos no, porque a mí no me gusta eso. El Señor nos dice que no debemos de maldecir, que de nuestra boca, sí, que nuestra boca es como una fuente, y de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, solamente de una. Entonces, que esta boca, nuestra boca, si bendice, no puede salir palabra de maldición. Entonces, ahí Él nos está dando una regla de conducta. Entonces, no puedo decir, bueno, yo voy a obedecer mandamientos, pero bueno, no importa que cuando yo me moleste, insulte o maldiga a alguien. Y maldecir, mis hermanos, no nada más es decir, ay, maldito seas o maldita seas. Maldecir es decir mal. Nosotros cuando nos referimos a una persona de una manera despectiva, ay, mira qué bruta es, o ay, esa tipa, o ese tipo, ¿no? O eso, ay, es un borracho. Puede ser que sea una persona alcohólica, pero también tiene que ver mucho la forma en cómo lo decimos. Ahí nosotros estamos maldiciendo. Y el Señor nos habla que eso no lo debemos de hacer. Y entonces eso es una regla de conducta. Entonces no podemos decir, yo sí obedezco preceptos y mandatos, pero estatutos no. En el Señor, mis hermanos, debemos de obedecer todo. El otro punto son las leyes, que también se les llaman directrices. Dice lo siguiente, leyes. Está dicho desde la perspectiva de directriz. Fíjense, una directriz es circunstancial y personal. Es decir, es una orden para el momento. Una directriz, mis hermanos, es una orden para el momento. Es como si fuera un mandato, pero es para un momento en específico y también es muy personal. Los mandamientos pueden ser para toda la iglesia, pero las directrices o leyes, mis hermanos, es cuando Dios nos habla en particular a una persona y es para un determinado momento, para una determinada circunstancia y nada más para esa persona. Puede ser, y les voy a poner un ejemplo, que yo pudiera estar enferma, no sé, muy mal, que se me paralizan los intestinos. Y el Señor da una palabra que para que yo me cure, debo de tomar, es un ejemplo, un té con 3 hojas de naranjo, 2 de guayaba y 5 de zacate limón. Es un decir. Entonces me está dando a mí una directriz para esa causa en especial, para esa circunstancia. Yo lo hago como obediente y obviamente me voy a curar. Pero si hay otra persona que le llega a pasar lo mismo que a mí, a ella no le pueden hacer ese mismo té, porque eso fue solamente para mí. A lo mejor el Señor a ella la quiere sanar, que aún con todo y dolor, ella dé una vuelta a la cuadra de su casa, por decirlo, ¿sí? Espero darme a entender. Entonces, una directriz es para una situación en específico y para una persona solamente en especial. Lo que el Señor diga para esta persona y para esa circunstancia no se le puede estar aplicando a otras personas, ¿sí? Muy diferente al mandato. El mandato, tenemos mandatos para todos: amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y a Él primero que nadie. Eso es para todos, no nada más es para una determinada persona. Espero darme a entender, mis hermanos, ¿ok? Aquí nos dice que una directriz es circunstancial y personal. Es una orden para el momento. Y nos da un ejemplo también. Cuando los discípulos estaban pescando y no habían logrado nada, esto lo vemos en Lucas 5,
capítulo 5, versículos 4 y 5, que dice lo siguiente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lo que Jesús le dijo no fue un mandamiento, sino una directriz, y él la obedeció. ¿Por qué? Porque fue para Pedro, para Simón. Antes se llamaba Simón y luego es el apóstol Pedro. Entonces le dio a él una orden, pero fue para ese momento en el que se encontraban, porque no estaba pescando nada. Entonces, para que llegara a pescar, el Señor en ese momento le dio una orden y se la dio a él. O sea, fue personal y bajo una circunstancia. Eso fue una directriz, ¿sí? Y él la obedeció. Ahora, aquí el Señor nos habla de las diferencias entre mandamiento y directriz para que nos quede todavía más claro. Dice: ejemplo del hombre rico. Esto lo vemos en el capítulo 19 de Mateo, en los versículos 16, 17, 20 y 22, que dicen lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mas, si quieres entrar en la vida eterna, le dijo Jesús, ¿verdad? Guarda los mandamientos. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús no le reclamó que era mentira que él guardaba los mandamientos. Se entiende que él aceptó la respuesta del joven. Pero cuando le dio la directriz de que debía vender todo y dárselo a los pobres, no quiso obedecer. El joven rico obedeció el mandamiento, pero no la directriz. El joven rico conocía los mandamientos y él los guardaba, y se lo dijo a Jesús: todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús no se lo refutó, porque Jesús sabía que era así. Pero ya después a él en especial le dio una orden, y para ese momento, para que alcanzara esa vida eterna, pero a él en específico, y que le dijo: vende todas tus posesiones, dáselo a los pobres y sígueme. A él le dijo eso, pero él no quiso y se fue. Entonces vemos que sí, que estuvo guardando y obedeciendo todos los mandamientos, pero cuando ya le dieron una directriz, una orden directa para él ya no la obedeció. Y eso es lo que hoy el Señor también nos habla, mis hermanos, porque podemos estar obedeciendo mandatos o mandamientos, pero cuando el Señor nos da una orden, a nosotros en lo especial, en lo particular, no la queremos obedecer o no la obedecemos. Y recordemos que nosotros debemos de ser obedientes en todo. Y todos son preceptos, son mandamientos, son estatutos y son leyes o directrices. No podemos ser obedientes de unos y desobedientes en otro. Porque fuimos, miren, santificados, pero nos vamos santificando en medida de que nosotros vamos siendo obedientes. Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia. Su palabra es la que nos va perfeccionando y transformando. Pero no nada más, no por saberla, sino por ejecutarla, por obedecerla, por cumplirla. Amén. Bueno, sigamos. Nos dice que en la iglesia hay personas que están dispuestas a aceptar los mandamientos, inclusive guardarlos, pero no aceptan directrices y se pierden las bendiciones del Señor.
¿Cuántas veces nos hemos perdido de una gran o de grandes bendiciones solo por no hacerle caso al Señor de algo en específico que nos ha dado una instrucción? Nos dice que el verdadero amor hacia nuestro Señor será evidente en ser obedientes en los 4 aspectos en los que Abraham también fue obediente. Una vez más, en lo que son los preceptos, los estatutos, los mandamientos y lo que son las leyes y directrices. En medida de que nosotros seamos obedientes en esos 4, en estos 4 puntos, ahí es donde nosotros se va a ver el verdadero amor que le tenemos a Dios, mis hermanos. En Juan 14:23 dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y no porque la guarde abajo de la cama, en un cajón, etcétera. No, el guardar quiere decir obedecer, ejecutar. Entonces le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muchas personas luego dicen, es que Dios está conmigo, y sabemos que son malas personas. Y Dios tiene misericordia de todos. Pero Dios aquí nos dice muy claramente Él con quién está. ¿Sí? Entonces, seamos sabios, mis hermanos. Y no nada más porque ser sabios, sino que si decimos que amamos a Dios, miren, obedezcamos a todo lo que Él nos manda. Dios está llevando en este tiempo a la iglesia hacia una santificación bíblica. ¿Por qué enfatizar, una santificación bíblica? Porque muchas veces pueden venir falsos profetas o otras personas y querer decirnos de cómo ser santos. En primera, muchos tienen un concepto equivocado de lo que es santidad. Y otra, tal vez nos puedan dar alguna forma, algún procedimiento, pero meramente humano, para según llegar a la santidad. Y nada nos va a poder llevar a la santidad más que la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces eso es lo que debemos de tener bien claro. Por eso nos habla de una santificación bíblica, porque en la Biblia, en la Escritura, ahí está la palabra de Dios, es palabra del Señor, y solamente su palabra, que es la sabiduría y la verdad absoluta, es la que nos puede santificar. Otra cosa, no, mis hermanos. Por eso todo tiene su fundamento en la palabra de Dios. Amén. Dice, para ello requiere de una obediencia completa a sus mandamientos, preceptos, estatutos y directrices. Nosotros lo podemos estar leyendo en la palabra de Dios, pero no nada más es de leer, no nada más es de conocer qué dice Dios, sino que es obedecer su palabra. Recuerden lo que dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces no podemos decir que amamos a Dios si nosotros no le somos obedientes. También por último nos dice, porque Dios desea que todos entremos a una nueva dimensión y que cambiemos de actitud al convertirnos en conquistadores de las promesas de Él. Dios nos ha puesto para cambiar la historia de la iglesia, de una iglesia fría e indiferente que está siendo formada con patrones, fíjense, con patrones, esquemas o formas meramente humanas, a una iglesia que retoma el modelo de Dios y lo establece en su vida personal. Lo que les comentaba, no podemos llegar a una santidad con meros procedimientos, esquemas o patrones humanos. La única forma de llegar a esa santidad es hacer exactamente como Dios dice, y para ello es importante y es fundamental, mis hermanos, el que seamos obedientes a todo lo que Él nos manda. Amén.
¿Y qué es lo que nos manda? Bueno, ya lo vimos el día de hoy. Tenemos mandatos, tenemos preceptos, tenemos estatutos y tenemos directrices. Voy a ser transformada en medida de que yo obedezca estos 4 puntos. Solamente a través de la palabra de Dios es como puede haber transformación. Solamente a través de la palabra de Dios es como puede haber un cambio en mi vida, y es la manera, en obediencia a toda la palabra de Dios, que yo voy a poder mostrar que le amo. Y tal vez a la gente la pueda engañar, pero al Señor no, mis hermanos. Amén. Pero bueno, esto es lo que el Señor hoy nos habla. Y bueno, si hemos visto o sabemos que en algún punto no hemos sido el 100% obedientes, pues hoy arrepentámonos y retomemos una vez más, volvámonos a Dios y bueno, a volvernos en el camino del propósito de Él, y determinarnos, mis hermanos, a obedecer todo lo que el Señor nos habla, empezando por ser fieles y apasionados a su palabra, y no estarnos perdiendo ninguna enseñanza, porque su palabra es vida, pero también es una vida que transforma. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. Aquí terminamos este capítulo. Son capítulos pequeños o cortos, pero muy valiosos, mis hermanos. Amén. Y la siguiente semana pues entraremos ya al capítulo número 3. Por favor, no dejen de leer, aunque sean en las fotos que les mando de las páginas, para que ustedes también, aún con el audio, con el video, al leer lo que estuvimos o lo que el Señor nos estuvo hablando, haya una mayor comprensión. El Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo, y que el Espíritu de Dios siga obrando en cada uno de ustedes. Hasta luego.